Bueno amigos, y pues nuevamente aquí el pistón amarillo. Y como dije hace unos días, hace unas semanas, pues vamos a entrar a una clase de electricidad. ¿Por qué vamos a hacer la clase de electricidad? Bueno, hace poco vino por aquí un mecánico de los barrios que quedan por aquí en las lomas de Bogotá, diciéndome que quería que le hiciera un curso de electricidad, que él me pagaba, etcétera, etcétera. Bueno, yo digamos que todavía no me siento 100% calificado para dar una clase de electricidad a alguien, y menos cobrarle. Yo soy de los que creo que hay que compartir información y ayudarnos entre todos, porque a veces este tema de la electricidad en las motocicletas, al igual que en la mecánica, así usted domine cómo trabajan los sistemas, a veces uno se enreda porque no encuentra las soluciones. Entonces, antes de entrar en el tema, también otras personas me han dicho: Víctor, ¿cuánto cobro por esto? ¿Cuánto cobro por aquello? Y yo les digo, su conocimiento es el que deben cobrar, no el tiempo. ¿Por qué el conocimiento? Porque el conocimiento ha sido de años, de cursos, de años, de desaciertos, de aciertos. Entonces, mis amigos, cuando llegue una motocicleta, ustedes ya saben dónde está el daño y le vamos a cobrar 5 o 10 mil pesos. No, se cobra por el conocimiento. Es decir, si ustedes se ponen a pensar que otra persona lleva esa moto en un sitio, o otra persona que no tenga tanta experiencia, le van a hacer daños, le van a hacer comprar cosas que no necesita. Al final se van a gastar hasta 10 veces lo que yo lo puedo cobrar. Entonces, mis amigos, en trabajos de electricidad pueden ser 10 minutos como puede ser 2 o 3 días por el mismo daño, buscando dónde está la fuente real del problema. Entonces, amigos, sin más preámbulos, vamos a entrar en el tema. Yo aquí con anterioridad he hecho un diagrama, básicamente circuitos de encendido, y vamos a explicar así brevemente lo que vamos a hacer. Tenemos el alternador monofásico, que lo vamos a ver en las dos versiones que hay para este tipo, para las motos chinas, que en general es para casi todas las motos. Entonces, en este sistema de encendido, ¿qué interviene? La batería, el CDI, el alternador con una bobina volante que le llaman otros, el stop, el switch de encendido, el indicador de RPM, bobina de alta y bujía. Entonces, mis amigos, lo primero que tenemos que saber en cuestión de motos chinas es que el alternador hay monofásicos, trifásicos y en otras versiones. Ahora mismo vamos a estudiar el monofásico y pasaremos luego al trifásico, en las dos versiones que hay. Vamos a dedicarnos a ver que este alternador tiene una bobina de encendido, una bobina de luces y de carga, o que puede ser independiente, una bobina pulsora, un CDI, la batería, la bobina de alta, el run, el on y RPM. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar con una moto no enciende es verificar chispa. Si nos presenta chispa, significa, si nos presenta una chispa, que sea la chispa adecuada, la chispa que es de un color amarillo intenso, un azul intenso, con la longitud mínima de 1 centímetro con el probador de chispas, sabemos que el sistema eléctrico puede estar bien. Si no nos presenta esta chispa o se nos apaga continuamente, tenemos que empezar a revisar. Entonces, cuando ya tenemos la experiencia, casi siempre nos vamos al alternador, y el alternador nos va a mostrar, en este tipo de motos que manejan corriente alterna y que va directo al CDI, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero,
Vamos a verificar el ohmiaje, el voltaje que presenta esa bobina. Esa bobina normalmente trabaja entre 50 y 100 voltios. ¿Cómo lo vamos a medir? Soltamos el cable negro rojo que casi siempre es en todas las motos, lo interrumpimos y colocamos el voltímetro en estos dos puntos, en corriente alterna. Si nos marca entre 50 y 100 voltios, la bobina está bien. Si nos marca por debajo de 50 voltios y a veces en 50 voltios, la bobina está mal. Lo ideal para este trabajo es entre 70 y 100 voltios, pero en 50 hay ocasiones que trabaja bien la bobina de encendido. ¿Cómo identificamos esa bobina de encendido? ¿Cómo identificamos esa bobina de encendido? Miremos por ejemplo esta corona de bobinas. En este caso, no en todos, la bobina de encendido viene parafinada, recubierta, mientras las otras que ustedes observan no. ¿Cómo mide usted esta corona de encendido? Cable, tierra, masa en cualquier parte de este que ustedes observan pelado, y el cable que viene identificado para esta bobina. Por lo general en estas motos chinas vienen negro rojo, entonces va a ser negro rojo, neutro o masa, y nos debe marcar aproximadamente entre 250 a 350, y dependiendo la moto, pues el valor que nos diga el manual de servicio o el fabricante. También las bobinas pueden tener que se encuentren en buen estado el ohmiaje, tanto el voltaje. Pero ¿qué puede estar cambiando aquí? Que la bobina, esta bobina como tal, esté aterrizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la bobina nos está haciendo tierra y no nos lo debe hacer. Entonces, si esta bobina nos hace tierra con el chasis, es decir, le montemos en continuidad, ya vamos a saber que está en mal estado. Ok, entonces ¿cómo funciona esta corriente que llega al CDI? Cuando esa corriente llega al CDI, se devuelve, él multiplica esa corriente y la manda por este cable que normalmente es un color negro amarillo o otro color así con dos componentes de color. Llega a la bobina de alta, que es la que observamos aquí, muy parecida. Llega a este punto de la bobina de alta, vuelve y multiplica la corriente hasta unos 15.000 a 25.000 voltios, depende de la moto. En otras motos desde 25.000 hasta 35.000 voltios, eso depende del fabricante. Y llega al capuchón, y el capuchón nos produce la chispa que la moto necesita. Ahora, ¿ustedes cómo dirán que esa chispa se produce y en el momento exacto del punto muerto superior? Tenemos aquí una volante que nos muestra que en este sector tiene una especie como de franja metálica diferente, que al pasar por la bobina pulsora le dice al CDI salte la chispa. Esa es la forma como salta la chispa y en el momento exacto de la chispa. ¿Cómo se diagnostica un problema de encendido en este sector? Si esto está bien. Si hay un cable interrumpido, medimos continuidad. Si no hay un cable interrumpido, tenemos que seguir adelante y medir el ohmiaje que hay entre este punto y el cable de la bujía, que sería este punto. Bobina primaria, perdón, bobina secundaria. Bobina primaria es este punto y este punto. Se mide en ohmiaje. Dependiendo del fabricante, nos va a marcar un valor determinado. Puede ser 0.1, puede ser 0.2, puede ser 0.7, puede ser 1.2. Más allá de ese valor, creo que no hay bobinas que marquen ese valor. La bobina secundaria
se marca entre el terminal que vemos acá, o sea, la conexión que vemos aquí, y la punta del cable, o sea, hace acá. Ya eso lo hemos hecho en otros videos, solamente hago la anotación para que ustedes sepan. Valor aproximado, el que diga el fabricante. En este caso, 4.5 hasta 5 kiloohmios aproximadamente. Entre este punto y este punto, aproximadamente 5 kiloohmios. Si no se encuentran parámetros, reemplazar esta pieza que vemos acá. No es común que esa pieza se dañe. No es común que esa pieza se dañe. A muchos mecánicos que trabajan con electricidad empiezan a hacer cambiar piezas y piezas y resulta que no era eso. Otra parte importante de este cableado, ¿cuál es? El cableado. Este cableado, si tiene rupturas, hace tierra con el chasis, hace tierra con el motor y la moto no produce una buena chispa. Entonces revisar que el cableado esté en buenas condiciones. Y por último, la bujía. ¿Qué tan importante es la bujía? La produce la chispa. Si no se encuentra en buenas condiciones, si tiene fugas, si ya están gastados los ánodos, pues no va a producir una buena chispa. Ahora bien, como algo que no es común en estas motocicletas, la bobina pulsora, que la estoy marcando aquí con azul, es una bobina que llega también directamente al CDI y que no sale otro cable para ningún lado. Simplemente le dice al CDI en qué momento la volanta pasa por aquí y le dice al CDI: bóteme la chispa que está en puerto muerto superior, en punto muerto superior. ¿Cómo se mide esa bobina? Esa bobina se aproximadamente debe marcar 150 ohmios. Eso es lo que debe marcar, y si esa no está en ese parámetro, tenemos problemas y debemos cambiarla. Vuelvo y repito, esta bobina no es común que se dañe, así que ustedes deben quedarse tranquilos porque no es común. Nuevamente, ¿cómo se apaga y se enciende la moto? Pues la llave abre el circuito. Este cable que es negro con blanco que observamos aquí llega al CDI, y si la moto está apagada, está haciendo un corto entre estos dos cables, entre el tierra o entre esta tierra y el cable negro. Eso le dice al CDI que no puede encender. Ustedes apenas abren el switch en on, inmediatamente se abre el circuito, ya no está haciendo tierra este cable negro o blanco con el tierra y nos deja pasar corriente o nos deja funcionar el CDI, para que ustedes me entiendan. Ustedes también tienen que verificar antes de hacerle comprar a un cliente alternador, CDI o regulador, verificar que este cable no está haciendo tierra, porque hay veces que queda pegado internamente en el switch, entonces no nos deja encender la moto. Nuevamente les muestro aquí que si es el caso contrario, si la moto no se le apaga de switch, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en el switch, porque el cable o está cortado o está interrumpido, o el switch no está haciendo su función. Eso puede ser. Otra opción que también no debemos descartar: limpiar las pachas de conexión. Las pachas van en este sector, uniendo el CDI con el enramado de cables que conocemos. Aprovechando que estamos en este momento y vemos a las RPM, porque mucha gente me ha preguntado: oiga, ¿cómo trabajan las RPM? ¿Cómo marca RPM? Hay en las motos chinas, también japonesas, también hindú, también inglesas, que tienen en un cable a un costado del motor o encima de la culata, que tiene un tornillo sin fin y nos marca revoluciones. En este caso, este mismo cable, que es el que nos manda el voltaje de salida hacia la bobina de alta, tiene un punto, una unión que llega a las RPM que observamos acá, y este mismo display de RPM viene alimentado por 12 voltios que vienen de la llave, que al mismo tiempo está aterrizado, tiene una masa,
y al momento de encender la moto, de una vez marca revoluciones, sea las que usted le marque. Espero haber sido claro en este tema, espero haber sido lo más elocuente posible. La batería en estos sistemas, si la batería está está en malas condiciones, igual como la moto trabaja por corriente alterna y tiene una bobina de encendido, la moto les va a prender y la moto les va a generar luces y le va a generar pito. Lo que pasa es que en la cuestión de pito y luces direccionales va a ser con las revoluciones. Entre más revoluciones tenga, más voltaje va a mandar o más amperaje va a mandar, entonces la moto les va a trabajar con mucha más en todas las luces. Pero ¿qué sucede si ustedes no tienen esta batería en buen funcionamiento? Hay una recarga del sistema, ¿sí? Hay energía que no se está yendo para donde es y normalmente a veces nos quema bombillos, nos daña los CDIs, nos daña la batería, etcétera, etcétera. Entonces mucho cuidado con eso, amigos. El siguiente tema que vamos a abordar es el tema del arranque. Vamos a ver cómo arranca la moto. En esta ocasión voy a hacer plano paso por paso para que ustedes me entiendan. Como ya vimos, hay unas alternadores monofásicos, o sea, hace una sola bobina. Y aquí tenemos un alternador trifásico, pero que también tiene la misma bobina de encendido, las bobinas de pulsora o CKP, el CDI que observamos acá. Entonces ya sabemos que el alternador bien aterrizado, la bobina pulsora llega al CDI en la masa, uno de las del CDI, de la bobina pulsora llega aquí al CDI y esta pulsora se encarga de decirle cuándo va a saltar la chispa. De aquí del CDI nos sale un cable hacia la bobina de alta, que tiene el núcleo de ferroso o el núcleo metálico. No todas las bobinas son iguales, les aclaro. Hay unas que tienen el núcleo escondido, no tienen interno y tienen dos cables, uno de tierra y uno del que viene del cable de acá. Como ya les dije, este cable viene identificado por dos colores normalmente, amarillo y negro, pero puede cambiar el color. Entonces de aquí nos sale el negativo que tenemos aquí haciendo tierra y nos sale el cable hacia el capuchón de bujía. Esta sería la bujía haciendo la chispa que necesitamos. Hasta este punto es muy parecido el sistema eléctrico. La única diferencia, lo mismo la llave, lo mismo el sistema de apagar, lo mismo las revoluciones. La diferencia simplemente es que hay unas bobinas trifásicas para luz de carga y luces y carga. Es la única diferencia que encontramos en estas bobinas. La forma de diagnosticarla, lo mismo que la otra. Simplemente medimos el ohmiaje que hay en estas dos, o sea, hace neutro para medirlo, quiero decir, no porque esté aterrizada la bobina, ¿no? Voy a quitar esto para no confundirlos. Aquí se mide el ohmiaje entre esta punta y esta punta y debe marcarnos 250, 350, 450, depende de lo que nos diga el fabricante, mis amigos, depende de lo que nos diga el fabricante. Lo mismo, la bobina no debe estar aterrizada
no debe estar haciendo tierra. El terminal de cable con la masa de la bobina. ¿Qué motos utilizan ese sistema? La están utilizando las UM de 180 centímetros hacia arriba, 150 centímetros hacia arriba. Utilizan este sistema. No lo he visto en otras motos. O sea, motos chinas sí, pero digamos que las que conozco es UM. Entonces, como ustedes observan, básicamente es lo mismo que el anterior. Lo mismo, el sistema apagado es el mismo. Viene un cable que sale de aquí, negro blanco, llega al switch. Ese switch está haciendo tierra por aquí, y cuando ustedes le dan, inmediatamente hace un corto en el CDI y se apaga la moto. Lo mismo, cuando se abre el circuito, no hay corto, deja pasar corriente. El mismo sistema de RPM que vimos anterior es lo mismo que en este caso. Vamos a ver ahora si las bobinas trifásicas sin bobina de encendido, que son las que la mayoría de motos de 150 centímetros cúbicos en adelante tienen. Entonces, para adelantar un poquito, yo le he dibujado aquí. He dibujado aquí los componentes que vienen a intervenir en un sistema de encendido, no de arranque, que es diferente. Entonces observamos lo siguiente: el alternador trifásico. Ya este alternador no viene con la bobina de encendido, sino que es solamente las bobinas trifásicas y la bobina pulsora, y pues lógicamente que toda la moto al final está aterrizada a tierra. Un CDI, un regulador rectificador, una llave de encendido, la bobina de alta, el indicador de RPM y la batería. Entonces, ¿cómo funciona el encendido de esta motocicleta? De estos tres cables que ustedes observan aquí, estas tres bobinas, llegan tres acá. Que son las que van a entrar a regular la corriente. Y de aquí sale un rojo, corriente regulada. Observen aquí, corriente regulada aquí, que llega directamente al positivo de la batería. Un cable de estos rojos, ya regulado, llega al CDI. Miremos la diferencia que hay con respecto a los otros sistemas. Esta corriente ya regulada acá llega a la batería, y la batería llega al CDI. Y al igual que las otras bobinas, este cable sale hacia la bobina de alta, y nos manda el voltaje requerido. Entonces, bobina trifásica, llega al regulador, y del regulador sale el cable rojo hacia el CDI, y del CDI nos sale el cable otra vez amarillo con negro que habíamos visto en otras oportunidades para encender chispas. ¿Qué sucede si no tenemos batería? ¿Qué sucede si no tenemos batería? Al igual, la moto va a encender, pero no va a encender de la mejor forma. ¿Qué sucede si las bobinas están en malas condiciones? Al igual, si la batería está en buenas condiciones, hasta que se agote la carga de la batería nos va a dar chispa. ¿Por qué? Porque miremos que la batería está unida en un punto donde llega el CDI. Por eso ustedes ven que algunas motos de ese sistema, usted les carga la batería y se descarga al poco tiempo, hasta cuando la batería tiene menos de 12.5 y se apaga la moto. Esa es una de las razones.
¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo diagnosticarlo? Pues tenemos que verificar el ohmiaje de las bobinas, que nos lo dice el fabricante. Las bobinas llegan a un regulador como este, mis amigos. Observemos, 3 cables amarillos, un tierra, un rojo que es el de batería, y este negro en ocasiones es para la corriente que va directo a la farola de luces. Este sistema lo traen ya la mayoría de motocicletas, inclusive de alto cilindraje, trabajan con este sistema, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con las motos de bajo cilindraje? Que en algunas ocasiones acá hay un cable negro que va directo a la farola y solamente la enciende con las revoluciones. No es todas las motocicletas, pero hago la aclaración. Diagnóstico de un problema en esta moto: pues verificar el ohmiaje, verificar que aquí en la batería nos esté marcando más de 13 voltios DC en mínimas. Y a 5000 revoluciones nos debería marcar más o menos 14.5 aproximadamente. No es para todas las motos, es algo estándar, pero no significa que todas van a trabajar con lo mismo. Si ustedes observan que este voltaje aquí no es, tenemos problemas en la bobina de luces y de carga, que nos afecta directamente toda la moto debido a este sistema que tiene. Lo mismo, aquí hay un puente en cualquier punto de la línea que llega el indicador. Ya en este caso, de aquí del cable rojo nos llega el cable al switch, y del switch nos sale un cable negro u otro color que nos alimenta el indicador de revoluciones. Trabaja lo mismo que ya les expliqué. Lo mismo, tenemos que saber que esto está en buenas condiciones, que las masas estén en buenas condiciones, porque muchas veces hay sulfatación. La sulfatación puede presentarse en las pachas que unen los CDI con los demás cableados, en las pachas que se encuentran aquí también puede presentarse sulfatación, recalentamiento, y entonces no nos deja pasar buena corriente. Si las tierras están ya sulfatadas o muy viejas, también no nos deja trabajar la moto bien, no hay una buena chispa, no hay un buen paso de corriente, no se cierra el circuito para que la moto trabaje bien. Este tipo de reguladores son más costosos que el de los anteriores que les mostré. Lo mismo, los alternadores son más costosos. Las baterías por lo general en este tipo de motos son de 7.5 amperios hacia arriba, casi siempre, pero pues no es una regla de oro, pero sí les hago el comentario. Son baterías ya más voluminosas, más grandes, porque esas baterías son las encargadas de alimentar absolutamente toda la motocicleta. Y como les digo, que hay un cable, puede ser negro, puede ser blanco, que nos alimenta la farola independientemente. Y esas motos se denotan porque usted las acelera, y entre más acelere, más intensidad de luz hasta cierto punto. Entonces, espero haber sido lo más explícito posible en este tema del sistema de encendido, que es diferente al sistema de arranque. En el arranque, que interviene el motor de arranque, el starter y lógicamente pues la corriente como trabaja aquí en la moto. Espero que le haya quedado claro ese sistema. Bueno, amigo, entonces yo aquí tengo diagramado más o menos el plano eléctrico del sistema de arranque. Vamos a identificar los componentes: la batería, motor de arranque, solenoide de arranque, corona de bobinas, switch de neutra, encontramos al lado del clutch, y si es scooter pues viene del lado y lado. En
interruptor de arranque o switch, este que encontramos acá, el botón de arranque. Este botón de arranque pues va con su el switch de neutro va con su manigueta, el piloto, o sea la luz que va en el tablero, y el selector de cambios que le encontramos acá. Selector. Entonces veamos que hay muchos colores, pero que no es tan complicado. Vamos a arrancar por lo más básico. Ya sabemos, el alternador que nos produce la corriente sale por regulador, nos hace un puente en la batería y la batería hacia el switch. Del switch lo ponemos en on, nos permite el paso de corriente 12 voltios por estos lados. Ese cable negro alimenta no solamente, no dicho, alimenta todos los componentes de la moto. Aquí nos está alimentando el switch de encendido, ese cable que es amarillo con negro, con rojo, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, llega directamente al solenoide de arranque o solenoide de encendido. ¿Dónde está el truco y los problemas de arranque de esta moto? En el neutro o el punto que cierra el circuito, que es unas especies de tierras. Miremos que esta tierra llega directamente al selector de cambios, que cuando usted lo tiene encrochado nos cierra el circuito y nos deja pasar el neutro o la masa y nos deja encender la moto. Cuando lo tenemos suelto, está el piloto, el selector de cambios que está en neutro, igual nos deja pasar la corriente hacia la luz piloto y nos indica que la moto está en neutro. También se alimenta del mismo negro que se alimenta del botón de encendido. Este mismo selector de cambios, observemos que cuando está en neutro, él deja pasar corriente hacia acá. Cuando no está en neutro, pues está interrumpido este cable y no deja pasar nada por el diodo. Para eso es el diodo, para diferenciar el selector de cambios y el selector, el clutch de cambios y el sensor de cambios. Entonces hay dos diferencias. Para eso utilizamos el diodo. En este caso, para eso es. Ya esto aquí ya tiene 12 voltios. Este sistema entonces nos permite el paso de corriente directo de la batería hacia el motor de arranque. El motor de arranque está aterrizado y nos dejan mover el motor de arranque. Problemas que nos pueden presentar en este circuito: básicamente que esté interrumpido la alimentación en algún punto, inclusive que no le llegue corriente de la misma batería, que la batería tenga el fusible roto y no nos deje pasar corriente hacia ningún sistema, que la batería esté menos de 12.5 voltios. Que esté menos es así, que esté menos de 12.5 voltios. Si está menos de 12.5 voltios, a veces prenden, a veces no prenden. ¿Por qué prenden a veces en 11 voltios 10.5? Porque la batería tiene buena carga, tiene el voltaje bajito y nos prendería. Esta es una causa de que esté malo. ¿Cuál es la otra causa que esté malo? Que este dispositivo, este motor de arranque, se encuentre en malas condiciones. ¿Cómo lo probamos? Podemos colocar directamente una batería en estos dos puntos y nos debe accionar el solenoide. Si no acciona, está malo. Si se nos queda pegado, tenemos un sobrecalentamiento en esta línea positiva, se nos recalienta y podemos hacer un corto a lo largo de todo el cableado, para que sepamos. Y por último, este sector, este motor puede también estar en malas condiciones, el motor de arranque. Cuando tenemos malo este switch de clutch, que es el que tenemos en el lado del clutch, que lo oprimimos para cuando la moto está en primero o en segundo nos encienda el motor de arranque, pues simplemente no nos enciende
la moto en cambios. Cuando está malo el neutro, no podemos prenderlo en neutro, entonces tenemos que verificar el selector de cambios que se encuentre en buenas condiciones. Puede estar interrumpido o puede estar el selector de cambios en malas condiciones, para que sepamos. Cuando definitivamente esto está bueno y esto está bueno y no prende y hay batería, tenemos un problema en esta línea en algún punto. En algún punto tenemos una interrupción de este cable. ¿Cómo lo solucionamos? Podemos colocar un tierra directamente en este punto. Pero ¿qué sucede cuando colocamos esa tierra ahí? Resulta y pasa que eliminamos el funcionamiento de este circuito. Entonces la moto ya nos queda prendiendo en cualquier cambio. Y acuérdense que eso puede ser peligro para un niño, porque usted deja el switch abierto y el niño le da start, estando en cambio la moto se mueve, se puede caer y caerle encima al niño o a la persona que esté ahí. Espero haber sido lo más claro posible con este sistema de arranque, que es por lo general es para todas las motocicletas. Es muy parecido, no tiene mucha diferencia. Les hago la aclaración porque pues, hay sistemas que en medio de este cable tiene sistemas de relés como el que tiene la XTZ, que nos llegó en estos días y que nos costó un poquito de trabajo solucionarlo porque no conocíamos ese tipo de sistema. Todas las motos tienen este mismo sistema. ¿Qué es lo diferente? Que Yamaha le mete en estas dos líneas, le mete sistemas de control. Un sistema de control, ¿qué es? Un relé que es controlado por el stop o por otros sistemas. Entonces, para que tengan en cuenta que al final todo es igual. ¿Qué nos diferencia y nos complican? No se nos complica más que los diferentes tipos de marcas en medio de estas líneas le meten sistemas de control a la moto. Espero haber sido claro. Y vamos a pasar al sistema de iluminación. Bueno amigos, nuevamente aquí en el pistón amarillo y vamos a entrar a explicar el circuito de carga. Quiero aclarar respecto a este tema de los circuitos de carga que no siempre este plano es aplicable a todas las motos chinas, a todas las motos Honda, a todas las motos Yamaha. Es algo general, porque dependiendo del modelo de la moto, esto cambia un poco, pero al final es casi lo mismo. Pero como de esta clase se trata de electricidad, motos chinas y electricidad general de las motocicletas, ustedes tienen que saber que para estudiar o para tener en cuenta una reparación tenemos que tener el circuito eléctrico de la moto o conocer la moto muy bien. Entonces vamos a explicar. En las motos AKT, por ejemplo, tenemos el circuito de carga, un cable amarillo, un cable rosa, a veces es un cable negro, que nos entran al regulador. Posteriormente que entra este sistema acá, nos sale una línea roja, que es la línea ya regulada de corriente de 12 voltios, que se va para ¿dónde? Que se va para la batería y nos lleva los amperios, nos lleva los amperios necesarios para que esta batería cargue. Entonces, cuando estudiemos este circuito de carga para esta moto, por ejemplo, de la línea roja sale directo para la llave, usted le da on
circulo la corriente y este circuito, este cable negro, el black, es el que alimenta absolutamente toda la moto, a excepción de este cable amarillo que al final nos va a alimentar el circuito de luces. Para este tipo de circuito de luces, aclaro, este cable negro vuelve y retorna otra vez en este tipo de motos a este regulador. Observemos el regulador. El regulador tiene 1, 2, 3, 4 cables. En este regulador, que es de algunas motos UM, esta línea negra no llega nuevamente al regulador. Pero en estas motos, como observemos, el cable negro sí llega nuevamente al regulador. Es un 12 voltios positivo. ¿Qué hace en el circuito? Simplemente es otro puente más de rectificado o de alimentación de la negra que viene de la llave, para que sepamos. Entonces, vuelvo y retomo. ¿Cómo sabemos que esta línea de carga de batería está mal? Nosotros tenemos que saber que la batería trabaja siempre a 12.5 voltios por lo general, corriente directa. Si ustedes observan que al medir con el voltímetro voltaje en mínimas, esa corriente no está al menos en 13 voltios, tenemos algún tipo de problema en el sistema de carga, que puede ser la batería en mal estado, que puede ser las tierras en mal estado, que puede ser en algunas ocasiones regulador mal estado, y como casi siempre vamos a tener un problema en el alternador de la motocicleta. ¿Por qué? Porque en estos sistemas eléctricos de motos chinas y en general de motos de bajo cilindraje, cuando tenemos un bajo voltaje aquí en la batería, con la moto encendida en mínimas, y luego la pasamos a 5000 revoluciones, esa batería nos debería estar marcando a 5000 revoluciones 14.5, 15 voltios, dependiendo de la motocicleta, específicamente la marca. Pero si hablamos de motocicletas en general, no debería pasarse de 15 voltios. Si a 5000 revoluciones el voltaje de esta batería no es aproximadamente 14.5 hacia arriba, tenemos problemas en la producción de corriente. ¿Dónde la vamos a ubicar? En el alternador. ¿Y cómo sabemos que es el alternador? Bueno, ya sabemos un síntoma, que no nos sube 14.5 o 14 voltios cuando está en 5000 revoluciones. ¿Qué otro síntoma? Pues vamos a medirle a la bobina ohmiaje. Este ohmiaje en estas motocicletas puede estar entre 0.1 hasta 1.2 ohmios, dependiendo de la marca de la motocicleta. Hago esta aclaración porque no les estoy diciendo que esto es un valor exacto. Si ustedes tienen el manual de servicio, el manual eléctrico, tenemos que saber qué es ohmiaje. Si nosotros ponemos esta misma referencia en continuidad, o sea, continuidad es esa medición donde nos suena un pitido, como lo estamos haciendo aquí. Lo vamos a mostrar. Por eso es importante que ustedes conozcan el manejo del voltímetro. Observemos cómo suena. Si este núcleo, al ustedes poner en el amarillo, en el rosado, en la masa, y nos marca continuidad, tenemos un problema, que las bobinas están aterrizadas.
por lo tanto no funciona el alternador, no nos produce la corriente que nos debe producir. Entonces, aparte del daño del alternador, aparte del daño de la batería, debemos tener en cuenta que puede haber una línea interrumpida en algún punto, tierras en mal estado, no solamente interrumpidas, que están sulfatadas, estas tierras, que la batería esté también en mal estado, puede pasar. Esa batería en mal estado, mis amigos, nos ocasiona una sobrecarga del sistema, que al final nos hace dañar la corona de bobinas. Otro daño que puede estar ocasionando esto, básicamente un corto entre un positivo y un negativo. ¿Por qué? Por un sobrecalentamiento del cableado, que nos significa que todo el cableado se va a calentar y la resistencia que se encuentra aquí o el fusible se nos va a explotar. A veces no se explota porque a veces colocamos fusibles que son de mayor amperaje o de mayor amperios, y ¿qué pasa? Que primero se daña el cableado. Entonces, mis amigos, mucho cuidado con esto del sistema de carga de las motocicletas. Vamos a explicar de una vez también el mismo sistema de carga, pero trifásica. En esta ocasión vamos a explicar parte por parte de los componentes para que a ustedes les quede más claro el movimiento de la corriente a través de los circuitos. ¿Qué componentes de la moto intervienen en estos sistemas? El alternador, la batería, el regulador, el switch, para que ustedes sepan cómo empieza a circular la corriente. Usted mueve la moto, una línea llega acá, otra línea llega acá y otra línea llega acá. 3 ramales o 3 líneas llegan al regulador rectificador. Del regulador nos salen, por lo general, la línea de tierra, nos sale la línea roja. Esa línea roja ya es corriente regulada rectificada. Lo mismo, nuevamente se va para la batería y de la batería hacia el switch de encendido. También tenemos un cable negro que en algunas ocasiones llega al switch, en otras ocasiones no llega al switch, sino que hace parte de un sistema de alimentación independiente. Pero esta línea negra no la vamos a estudiar en estos momentos. Nos interesa la línea roja. Nuevamente, como dije en la parte anterior, la batería tiene que estar 12.5 voltios DC para que todos los sistemas nos estén cargando correctamente. ¿Cómo es el sistema de carga de esta moto? Las 3 líneas llegan al regulador, del regulador sale una línea, esa línea se va a la batería, esa misma línea va al switch, y este cable negro nos alimenta absolutamente todos los sistemas. Esa es la forma básica, inclusive de motos de alto cilindraje, para que ustedes sepan. Problemas que vamos a encontrar, problemas más simples: interrupción de cables. Aquí tenemos la pacha de conexión. Esa pacha de conexión puede estar sulfatada. Esta línea de tierra puede estar sulfatada o interrumpida.
Lo mismo que dije en la parte anterior. La moto en mínimas debe estar marcando por encima de los 13 voltios DC. Debe ser mayor a 13 voltios DC. Si ese voltaje está por debajo, si ese voltaje está por debajo de este valor, nos toca revisar el estado de la batería y nos toca revisar el estado del alternador. Adicional a 5000 RPM, este voltaje debe ir subiendo gradualmente. Es decir, si está en 13 voltios, nos va a ir subiendo a 13.5, 14, 14.2. Más o menos debería estar en 14.5 voltios DC. Si no hace esto la motocicleta, ¿qué sucede? ¿Dónde está el daño? Puede estar en esta parte una batería en mal estado, mala conexión de bornes, que me faltaba nombrar, por favor, se me olvidó, o el alternador en mal estado. El alternador, nuevamente les digo, lo mismo que hicimos en la parte anterior. Ohmiaje igual a 0.1 hasta 1.2 ohmios. Aparte de este ohmiaje que debe estar marcando, y ustedes deben fijarse, nuevamente repito, en el manual de servicio y las especificaciones de ese alternador, porque no es para todos, que este alternador en cualquiera de sus líneas no haga masas, es decir, que no haya continuidad. Si hay continuidad, el alternador está en mal estado. ¿Qué quiero decir con continuidad? Que usted coge una línea de alimentación, digamos en este caso 3 cables, que son estos 3, y este cable nos hace masa con el bloque o con el núcleo, tenemos, la bobina está fuera de servicio. Si usted marca ohmiaje entre este y un tierra y nos marca o no nos marca ohmiaje, o nos marca un ohmiaje muy alto, tenemos problemas. Espero haber sido lo más claro posible. Vamos a borrar nuevamente esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a ver el sistema de luces tanto de motos trifásicas como de motos monofásicas. Bueno, aquí ya he dibujado básicamente los componentes de este sistema. Nos faltaría ese es el sistema de luces, para que aclaremos. Tenemos una lámpara de stop, una lámpara de farola, altas y bajas, y una serie de bombillos de cortesía que le llamamos, o de luz día. Le he pintado aquí los dos alternadores porque vamos a tratar de explicar dentro de este mismo mapa de circuito lo que se refiere a los dos sistemas. Entonces empecemos por el alternador monofásico. En este sistema hay dos sistemas. Vamos a explicar el primero. Sale la corriente de la bobina de luces hacia el regulador. En el regulador nos hace un puente. Ese puente se dirige al mando derecho de la luz, que es el que nos quita y nos pone luces. No en todas las motos, porque hay unas motos chinas que todas las luces las tienen al izquierdo, tanto lo apagado de luces como el encendido de luces. Entonces en este caso vamos a dar cuenta que es el mando derecho, pero igual se aplica para las que tienen todo el control de luz en el mando izquierdo. Llega el mando izquierdo. Esta corriente que ustedes observan aquí solamente va a funcionar con la moto encendida.
Si ustedes abren el switch, solamente va a haber paso de corriente directa, que en algunas de estas motos, especialmente scooters, esto es para scooters, no enciende la luz hasta que la moto está encendida y hasta que le da paso de corriente. ¿Por qué? Porque esta corriente es una corriente regulada, alterna, que pasa directamente del regulador hacia el mando derecho, solamente cuando la moto está encendida. Por eso ustedes cuando aceleran la moto se intensifica la luz hasta más o menos 15 voltios. Hasta más o menos 15 voltios. AC. Aquí está el mando derecho. Cuando ustedes hacen el empalme a este circuito, se nos encienden estas luces que se encuentran acá. Estas luces son tierra. Un tierra aquí también. Esta luz normalmente nos va a encender el bombillo de stop, y los bombillos que se encuentran en estos costados. Todavía no nos ha encendido la luz de alta o la luz de baja. Posteriormente, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen el puente con ahora sí, pasa hacia acá, que es el control de luces de altas o bajas. Es decir, altas o bajas. ¿Y qué sucede entonces ahora? Que esta luz, si usted la ponen para este lado, perdón, iría aquí en el centro. Esta luz iría aquí en el centro para mejor entendimiento. Si ustedes marcan para acá, esta luz se nos mete aquí a la luz de bajas o a la luz de altas. No olvidemos que también tiene una tierra, y nos enciende la bombilla. Si la pasamos para el otro lado, o sea, para acá, nos hace el circuito es diferente. Vamos a meter luz de altas o luz de bajas y nos ilumina el bombillo de acá. Este bombillo del stop queda iluminando tanto en la posición de este punto como de este punto. Ahí hay un puente que hace que la luz quede encendida en los dos puntos. Para este sistema de luces solamente funciona con la moto andando, es decir, encendida. No funciona con batería. La batería aquí no nos sirve para absolutamente nada en este tipo de luces de farola que estamos hablando específicamente. Farola. ¿Cuáles son los daños más comunes en ese sistema? Muy difícil que se nos dañe el alternador de luces. Casi nunca se nos daña en casi ninguna moto china, y menos de marca como Honda, Yamaha, Kawasaki. ¿Cuál es el punto más común, una interrupción en un cable de estos? Que se nos dañe un control de luces, sea el derecho, sea el izquierdo o sea el completo que viene en algunas motos. Esto es lo que sucede con este tipo de motos. Una interrupción en esos cables, inclusive en los tierra. Y muy común también los sockets que vienen para las farolas. Porque este tipo de motos, mis amigos, generan bastante amperaje, bastante corriente, y los sockets a veces se nos destruyen. Entonces también está el problema ahí. Tenemos que ubicar el problema ahí. Casi nunca aquí en el alternador, casi nunca en el regulador para este tipo de motocicletas que trabajan así. Para este tipo de motocicletas, quiero aclarar.
Hasta aquí la explicación de ese sistema. Bueno, entonces vamos a aplicar el sistema de luces, farola y esto de una motocicleta china, que también se aplica en muchos sistemas de las otras motos. ¿Qué tenemos en esos componentes? El alternador, la batería, el regulador, el switch de encendido, los dos mandos o el mando, como dije antes, para algunas motos, el interruptor de frenado que puede ser que es delantero y trasero, vamos a mostrar uno solo, el luz de stop, el luz de farola y luz de cortesía o luz día, como lo quieran nombrar, para mí está bien. ¿Cómo empieza el sistema? Nuevamente las tres bobinas llegando a regulador, rectificador. De esta línea nos sale una línea roja, una línea de corriente regulada hacia la batería, que al mismo tiempo hace un puente o tiene un puente para el switch. Hasta aquí espero haberme hecho entender. En este momento tenemos el sistema básico de carga de casi cualquier motocicleta que utiliza una bobina trifásica. Para diagnosticar este sistema tenemos que tener una batería por encima de 12.5 voltios DC. Entonces, como venía diciendo antes de que me interrumpieran, este es el modelo básico de casi cualquier moto que maneja un sistema trifásico. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el problema? Primero que todo, la batería tiene que estar por encima de 12.5 voltios. En mínimas, como ya vimos en otros modelos de motos, mínimas, ¿qué es? 1500 revoluciones RPM. Debe estar marcando aproximadamente 13 voltios DC. Si ustedes observan en este primer síntoma que la motocicleta no le está marcando esto, tenemos que ubicar muy bien la batería. Después que la batería esté full, le metemos otra vez carga y si sigue molestando, la subimos a 5000 revoluciones RPM y nos debe estar marcando mínimo 14 hasta 14.5 voltios DC. Si esto no sucede, mis amigos, tenemos que entrar a mirar el ohmiaje de cada una de estas líneas con las masas o con el tierra, con el neutro, que ya sabemos que aproximadamente debe estar entre 0.1 hasta 1.2 ohmios dependiendo de la motocicleta. Si esto está bien, vamos a medir continuidad entre los cables y la masa. Si observamos que hay continuidad, la bobina está aterrizada, no nos sirve, entonces nos toca cambiar. El regulador, ¿cuándo se nos daña o cuándo es un síntoma claro que el regulador está malo? Cuando el regulador nos bota voltajes superiores a 15 voltios DC, 16 voltios. Sucede a veces y este es el síntoma más claro de que está malo el regulador. Seguimos con el plano eléctrico de las luces y después del switch, cuando está en on, sale una línea negra. Esta línea negra en algunas motos se mete otra vez al regulador, en otras no lo tiene. Simplemente esta línea negra va al mando derecho, del mando derecho se nos mete aquí hasta cuando usted le da para luces intermedias, se nos ilumina estos luces de cortesía y el stop. El stop viene aquí. Lo mismo estas luces que están acá se iluminan
Y cuando usted le da para que prenda la luz delantera, o sea, es esta de aquí, esta línea pasa a este punto, al del centro, por así decirlo. Entonces, ahí nos va a decir altas o bajas. Entonces nos ilumina a altas o bajas. En este caso. Ese es el sistema básico de la motocicleta. Hay unas que tienen un cambio de luces rápidas, pues simplemente es un switch que nos hace un puente de la batería directamente hacia la luz de alta. Es algo muy sencillo que no vale la pena explicar aquí. En el sistema de luz también nos interviene un sistema, y es el sistema del stop. Ese sistema del stop simplemente es que este cable llega aquí a una línea del stop y retorna por esta para permitir el paso de corriente. Esta línea del stop normalmente viene directamente también de una luz, de la luz de batería exclusivamente, pero permitiendo el paso de acá para que nos entendamos y entendamos bien cómo es el sistema. Este sistema de luces, mis amigos, es el sistema de luces que maneja un 60% de las motocicletas del mercado, a excepción de las que expliqué antes, que son de corriente alterna. En estas motocicletas, a excepción de las scooter que te maneja trifásico, que es un poco diferente, para casi todas ellas es igual el sistema. Vamos a explicar las luces direccionales y direccionales aquí de las... ¿Cómo es el sistema de las direccionales? Lo mismo, mis amigos. Un alternador trifásico, una batería, un switch de encendido, unos mandos, mando derecho, mando izquierdo, y por último las direccionales. ¿Cómo es el sistema de estas motos? Al igual que vimos en la anterior, perdón, me faltaba el regulador. El regulador lo tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El regulador, entonces ya sabemos que del regulador pasa para acá. Esto ya lo sabemos, la tenemos ya memorizado cómo es. La luz roja, el cable rojo que nos alimenta la batería, nos alimenta el switch de encendido. Y aquí viene ahora cómo es la conexión. Del switch de encendido nos sale la línea negra hacia el flasher de luces, que son por lo general 2 patas, 3 patas en las motos como Honda, algunas motos Honda, algunas motos Yamaha, algunas motos Kawasaki manejan 3. La línea viva, la línea que retorna y un neutro. Entonces, de esta línea que retorna, que se mete aquí, vamos a hacerlo lo más claro posible. Se nos mete una línea por este lado que llega al control de luz derecho, nos llega al centro del mando, por así decirlo, al centro del switch. Es un switch de izquierda, un switch de derecha. Entonces, ¿qué sucede con las luces de las direccionales? Todas tienen un negativo, todas. Y entonces la luz que nos va a controlar a la derecha, pues para la derecha hace un puente por aquí, nos pasa por acá y nos va a dar luz derecha. Pues para la izquierda lo mismo, la izquierda se mete por aquí, nos alimenta la direccional de izquierda y la direccional izquierda. Este es el sistema básico de este sistema de luces.
¿Qué es lo que más se daña en este sistema de luces, mis amigos? Pues tenemos que lo que más se daña, para que ustedes sepan, este es el flasher. Este flasher es el que más se daña en el sistema. Pero si este flasher se encuentra en buenas condiciones, si la batería se encuentra en 12.5, si tenemos corriente en la línea de llegada y en la línea de salida, tenemos que meter el voltímetro aquí en este flasher y ver si llega corriente. Si no llega corriente es porque hay una línea interrumpida en algún punto de alimentación. Si tiene corriente esta línea y sigue, entonces vamos a medir corriente aquí en el mando. Si el mando tiene corriente, significa que el problema está aquí en el mando específicamente. Si el mando no tiene corriente, significa que hay una interrupción en estos puntos, en cualquier pedazo del cable que llega al mando izquierdo. Ya las bobinas sabemos cómo diagnosticarla, entonces no va a ser necesario. Lo mismo la batería, mis amigos. Si la batería está en malas condiciones, con la moto apagada no va a prender nada. Lo mismo el fusible que se encuentra aquí, también es una opción que tenemos que revisar para que tengamos claro. La bombillería que se encuentra en buen estado, muchas veces funciona a un lado y no funciona al otro. ¿Qué está malo? El flasher. Un bombillo no funciona, pero los demás están buenos. El bombillo está malo. El foquito, el bombillo está como tal, está malo. Si esto está bueno, si esto está bueno, si esto está bueno, si las líneas están correctas, ¿qué está malo? El mando nos está causando problemas, para que quedemos claros. Y por último, revisar todas las conexiones de tierra, las conexiones del lado derecho, del lado izquierdo, que estén bien, porque muchas veces se sueltan esos cablecitos porque son conexiones de macho y hembra y se nos sueltan esos cablecitos. Entonces, mis amigos, esto es básicamente el sistema eléctrico de casi todas las motocicletas. Voy a explicar algo así breve, algo corto. ¿Cómo funciona un sistema? ¿Cómo se alimenta la pantalla o el display? Que son por lo general dos relojes. Tienen dos relojes, uno de revoluciones, uno de velocímetro. En este tipo de mandos, toda la corriente viene alimentada por el switch o por el switch de mando. En motocicletas chinas, en motocicletas como la Bayak, voy a hacer la aclaración. Este switch viene alimentado por una línea de 12 voltios, pero aparte de esta línea va alimentando, una línea va directo al mando. No lo enciende, ¿por qué? Porque que lo controla, o el que hace que la luz encienda o que funcionen las eléctricas, es el otro que viene alimentando también el switch. Esto es para motos Bayak, como la Pulsar, como la 135, que son de tablero digital. No es aplicable a otras motos, a motos chinas. Como ya sabemos, esta línea viene de la batería, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, este mando, ¿cuál es el síntoma más claro de que se encuentra en mal estado o que tiene un problema? Tenemos que averiguar que la línea que lo alimenta, que cierra todos los circuitos, que cierra toda la bombillería, que cierra la luz de alta, que cierra el neutro, que cierra las direccionales, todos estos bombillos, todos van a masas y se alimentan de este cable. Este cable se puede ramificar en 2 o 3 ramales que va a alimentar diferentes cosas. Va a alimentar el RPM, va a alimentar la luz del tablero, pero todas estas luces vienen controladas también por los mandos. Entonces tenemos que inspeccionar los mandos. Eso es básicamente. Esto no es una cosa difícil de detectar. Cuando dominemos bien el tema de cómo se alimentan
estos tableros, pues ya vamos a adivinar. Lo mismo los bombillos. ¿Cómo es un bombillo normal de una motocicleta en este tablero? Todos los bombillitos, todos, absolutamente todos, están alimentados y la luz de alta están alimentados por esta línea. ¿Sí? Y en medio de estas líneas pues están los interruptores de la luz de alta, del neutro, de las direccionales. ¿Cuáles son los interruptores? Pues simplemente que cuando usted mueve el mando, cierra el circuito y esto inmediatamente empieza a titilar. Este, pues cuando está en neutro, cuando usted le quita el neutro, pues le quita la corriente aquí o le quita la masa, dependiendo de la motocicleta. Y las altas, pues cuando usted le pone altas. Eso es todo, no es nada del otro mundo. Ya el circuito de la RPM sabemos cómo funciona, no lo vamos a repetir. Bueno amigos, yo espero que esta explicación que la voy a complementar con diagramas mucho más pulidos que lo que estuvimos aquí, mucho más esquemáticos, mucho más rectos, con ángulos, círculos, y no así con tanta curva y tanta cosa que no se puede interpretar bien, les ayude. Esto, para mí, digamos que la electricidad de motocicletas no es tan fácil, especialmente en motos como la Honda, la Yamaha, que ellos les han incluido a los controles de arranque, a los controles de luces, a los controles de display, la han incluido relés. Esos relés, mis amigos, controlan la forma como llega esa corriente y cómo se accionan esos circuitos. Esa es la parte diferente que tienen las motos como Honda, como Yamaha, como Kawasaki, como Suzuki. Entonces, mis amigos, no nos asustemos. La electricidad en las motocicletas y en los automóviles es cosa de seguir un patrón de revisión, que es lo que a veces a nosotros nos falta. Llega una motocicleta y no la revisamos todo desde un principio. Nos vamos directamente donde pensamos que está el problema y así no es. Entonces, amigos, la electricidad no es una cosa complicada, es una cosa de lógica, es una cosa de conocimiento, pero que también tiene muchas complicaciones, como les digo, en motos de marca. Entonces, amigos, esto vamos a continuarlo con diagramas, con ayudas visuales para que ustedes me entiendan mejor lo que se explicó aquí en el tablero. Bueno amigos, este es el pistón amarillo. Hasta una próxima oportunidad. Cualquier inquietud, ahí tienen nuestros teléfonos, tienen mi dirección de correo. Y si no les contesto inmediatamente, en algunas veces me demoro 2-3 días en contestar preguntas, es porque estoy un poco ocupado. A veces uno llega tarde de trabajar y pues no quiere mirar nada, entonces me disculpo si me demoro en contestar esas preguntas, pero siempre voy a tratar de contestarle y ayudarnos y ayudarles. Bueno amigos, este es el pistón amarillo. Hasta una próxima oportunidad. Entonces vamos a explicar el circuito del pito, que es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo, no es nada para asustarse. El circuito de pito, tenemos un pito, tenemos dos puntas, tenemos la batería, y tenemos el mando izquierdo con su pito. Vamos a poner los tierras. Básicamente, ¿qué sucede con ese circuito de pito? Es un circuito muy sencillo. Hay dos formas que vienen las motos, o hasta 3 y 4 formas, pero vamos a explicar las dos formas básicas. Hay un sistema que consiste en que del circuito de NON, que ya lo conocemos muy bien, llega la corriente que ya conocemos,
y sale una corriente y sale un cable de donde se alimenta. Este cable que alimenta va directamente al pito. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay corriente en una línea del pito. ¿Qué controla o cierra el circuito? El mando. El mando derecho nos está haciendo tierra en algún punto, y cuando usted oprime el pulsador, se nos cierra el circuito. Eso es básicamente cómo funciona el pito. ¿Qué está mal en este circuito cuando vemos que no funciona un pito? Bajo voltaje, interrupción de esta línea de alimentación directa de 12 voltios, interrupción de esta línea que cierra el circuito, que es un tierra, o el mando que está en malas condiciones. Esas son las opciones únicas que vamos a encontrar. ¿Cuál es el sistema diferente en otras motos? Simplemente mis amigos, que ya no vamos a tener aquí esta línea de positivo de 12 voltios, no va a llegar al pito. Esto es para otras motos. Llega directamente al mando y ya no tenemos un tierra aquí. Ya no tenemos un tierra. El tierra está directamente ligado al pito. Es decir, este de aquí va a ser el tierra. El pito va a estar aterrizado por una línea de ese pito. Y lo que va a cerrar el circuito simplemente es este cable que va a ser 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que en este otro tipo de modelo de cortar el circuito, la tierra va directo al pito y no la fuente de alimentación. Y lo que nos cierra el circuito es una corriente de 12 voltios o un voltaje de 12 voltios. Eso es básicamente como trabaja un pito. Espero haber sido lo más claro posible. Bueno amigos, espero que esta información que les estoy dando para algunos mecánicos y para algunos clientes les ayude. ¿Por qué hice este video? Porque hace poco vino por acá una persona que no conocía, es mecánico de aquí de la ciudad, y me pidió que le dictara unos cursos de electricidad. Yo la verdad, digamos que todavía me falta mucho para dictar cursos. Siento que todavía me falta mucho conocimiento. A veces me enredo, como ustedes pueden observar. Yo creo que es el entusiasmo de hacer los videos que me hacen equivocar. A veces le pongo cosas diferentes, pero pues ustedes viendo los videos pueden sacar sus conclusiones y corregir lo que yo pueda hacer mal. A esa persona que me pidió el curso de electricidad, ahí le regalo esa información con mucho gusto,
porque a mí yo no soy de los que comparte la información, o sea, escondo la información para volverme más sabio. Por el contrario, yo pienso que uno debe compartir información, y cuando hay quien se le presente una novedad, venga, Víctor, me pasó esto, ¿usted le ha pasado esto? No, no me ha pasado. ¿Cómo lo solucionó? Así, asado. Entonces, es mejor una red de ayuda que yo solamente descubriendo daños. Cuando hay 2, 3, 4, 5 personas haciendo lo mismo, alguien de esos 5 descubre cómo hacerlo o analiza cómo hacerlo de la mejor forma y nos ayudamos todos. En una próxima oportunidad, cuando tengamos también el tiempo, vamos a sacar un video de la electricidad de la TBS. Como les digo, todo es muy parecido, entonces no debemos complicar. Pero pues para aclarar aún más esos cursos, este curso fue orientado básicamente hacia las motos AKT y generalidades, pero vamos a orientarnos ahora, más adelante en otra oportunidad. Apenas editemos este video, vamos a hacer un curso de TBS y un curso de Bayak, que todas son muy parecidas al final. Y en un futuro, ahorita ya este año no alcanzamos, vamos a hacer un curso de full inyección. Espero que les haya gustado. Me disculpan los errores, yo sé que tuve varios, pero no me gusta corregirlos en la edición porque ese soy yo. Entonces, amigos, este es el pistón amarillo. Hasta una nueva oportunidad, y espero que la información que aprendan también sea compartida, sea reintegrada cuando ustedes encuentren algo que no es común, que no es tan, digamos, tan fácil de detectar. Entonces, amigos, el pistón amarillo, mucho gusto y hasta una próxima oportunidad.